La única cosa que no se puede quitar a un hombre es su última libertad, elegir su propia actitud ante cualquier circunstancia, decía Viktor Frankl. ¿Qué te inspira a elegir hoy, en este momento de tu vida? Bienvenidos a Momentos Zanzíbar. En este podcast, Valentina Mairani y Laura Poletti mantienen conversaciones valiosas con personas que inspiran y crean valor para el mundo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Momentos Zanzíbar. Soy Valentina Mairani y hoy nos convoca la vida para una charla que inspira. Y como la vida es momentos, etapas, ciclos, experiencias e inspiraciones constantes, pensamos con Laura una serie de episodios que le haga honor al paso, al tránsito, al valor de cada ciclo y de cada momento de la vida. Y bueno, como todo tiene un inicio, nace una vida y también nacen nuevas identidades, nuevas maneras de gestionar el tiempo, nuevas relaciones, nuevas maneras de ser y de estar. Tal cual, vale. Es así, Yami, ¿cierto? Sí, nuevos roles, muchos reacomodamientos. Exacto. Y están escuchando una voz, y que es la voz de nuestra invitada de hoy. Ella es Yami Yost y me da mucho gusto presentarla. Yami es licenciada en psicología con especialización sistémica y actualmente se dedica al abordaje perinatal. Hoy vamos a estar hablando de inicios. ¿Quién mejor que ella para todo esto que nos trae? Bienvenida, Yami. Hola, Vale, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos para charlar un poco de todo, de lo que es el inicio de la vida y todo lo que ocurre alrededor de los inicios de la vida. Tal cual. Que la verdad es que vivimos en una cultura donde está como ya dado que sería algo que por ser mujeres o porque es la misma ley de la vida, lo sabemos hacer. Y hay una cuestión que es como a lo mejor la corporal, que sí sabe, pero es toda la otra justamente de reacomodamiento familiar, de integrar este nuevo rol a la identidad y demás, que lleva un proceso y que no se hace de un día para el otro. Absolutamente. Yami, ¿a qué nos referimos cuando decimos perinatal? Lo perinatal es un área que es reciente, que se dedica al abordaje de lo que es gestación, parto y posparto y todo el cambio que eso trae. Que como digo yo siempre, a diferencia de otros cambios, uno puede cambiar de trabajo, cambiar de pareja, cambiar de ciudad, pero una vez que uno tiene un hijo, es madre y es padre para toda la vida. Absolutamente. Es una decisión a largo plazo, definitivamente. Tal cual, tal cual. Y es en un punto no solo una decisión, sino también que marca como una incondicionalidad, que a lo mejor otros roles no lo tienen. Y en este sentido es que así uno lo haya deseado toda la vida, ¿sí? Trae un cambio y una crisis en este sentido, que hay mucho que reacomodar. Mucho que reacomodar, mucho que reinventar. Tal cual. Mucho que reconsiderar. Yami, me pone curiosa saber qué te llevó a vos a abordar esta etapa específica o este ciclo o este momento específico de la vida. Mi propia maternidad. ¡Wow! Sí, como el atravesar esta, digamos, en carne propia esta crisis fue la que me hizo empezar a ver, bueno, por un lado a entender mucho lo que me estaba pasando, ¿sí? En buscar respuestas. Y por otro lado poder después como brindar la ayuda que a mí me hubiera gustado recibir, que en parte la recibí, pero hay mucho que depende, digamos, del trabajo de una misma, de reacomodarse, de entenderse, digamos, de conocer cuál es el proceso. A las mujeres nos cambia el cerebro literalmente, neurológicamente, ¿sí? Reduce la materia gris y el impacto es tal cual el de la adolescencia. Y esto tiene una función biológica, que es que uno entienda al bebé, pero para seguir funcionando en el resto de los roles, sobre todo los que tienen que ver más con lo cognitivo, se dificulta. Y ya entenderlos da tranquilidad y saber que uno no va a quedar así, ¿no? Que junto con esto adquiere más plasticidad, más creatividad. Pero bueno, ahí viene como el baile de cada una, de poder justamente transitar esta etapa disfrutándola y no viendo a lo mejor lo que no puedo.
Exactamente. De ahí el valor de la asistencia, ¿no? Y el valor de poner conciencia en pedir ayuda también. Tal cual, en pedir ayuda y también esta conciencia en poder elegir, ¿no? A qué luz, a qué rol le quiero dar más luz hoy. Uh-huh. ¿Sí? Qué importante. Hace un ratito dijiste una palabra que quiero volver a eso, me parece muy importante, y que es crisis. Uh-huh. Siendo que es una palabra que tiene hasta casi una connotación negativa, ¿no? ¿Qué hacemos con esas crisis? Bien, es verdad esto que vos decís, que uno ve a las crisis como si fuera algo negativo y que nunca quisiéramos que pasen. Y en verdad, la crisis es lo que antecede al cambio, y tanto el cambio positivo como el negativo, ¿sí? Y acá está la diferencia en pensar en que no tiene que ver con qué pasa, digamos, sino con qué hago con eso que pasa, ¿sí? No con el hecho en sí, sino con cómo yo lo tomo, desde dónde lo miro. Y acá es donde uno puede potenciar, digamos, cualquier crisis, ¿sí? Esta particular que yo me dedico ahora, que es la de la maternidad, puede verse más como una crisis vital, ¿sí? Tal cual, o sea, uno necesita atravesarla para poder como vivirla, ¿sí? Sí, totalmente. Pienso desde mi abordaje de la programación neurolingüística, hablamos mucho acerca de la percepción subjetiva que tenemos de la realidad. Uh-huh. Y cómo esa percepción subjetiva de la realidad hace que nos contemos historias. Tal cual. Uh-huh. Y que una persona como mamá se cuente una historia de eso, y que otra persona también como mamá, casi en el mismo rol, pero se pueda contar una historia totalmente diferente. Sí, que las dos van a ser válidas. Exactamente. Y muchas veces lo que pasa en esta crisis particular de la maternidad es que uno espera una cosa o piensa una cosa previamente y después en la realidad termina siendo otra, ¿sí? Expectativa versus realidad. Tal cual. Y ahí viene como, digamos, que tengo que adecuarse, hacer algo distinto o directamente bajar las expectativas, uh-huh, poner en pausa algunas cosas, ¿sí? Y saber que como todo es temporal, ¿sí? Eso creo que es lo fundamental. A veces vivimos en una sociedad donde es todo blanco-negro y justamente parte del buen, digamos, surfeo por la crisis es ver que todo tiene un tiempo, pero justamente depende cómo lo transito yo, cómo va a ser lo que venga después. Totalmente. Hace unos días o unas semanas, no me acuerdo bien, vi un video tuyo muy interesante hablando de los tiempos y de cómo los tiempos cronológicos eran muy diferentes de los tiempos emocionales, ¿no? Tal cual. Cómo la emoción nos activa esa parte que hace que todo esté ocurriendo en este momento. Sí, y también esto de mucho ligado a lo mejor a qué conseguí o qué no conseguí con cierta edad. Y lo de la maternidad tiene que ver mucho justamente con las edades, ¿no? Pareciera que hay una edad en que uno, si no lo pensó, ya no puede ser, ¿sí? Y hoy los estudios científicos marcan otras cosas, pero todavía culturalmente funciona esto. Y más que hoy en día a lo mejor se llega, no sé si más tarde, pero se empieza después, a lo mejor a pensar en este proceso por las carreras profesionales y distintas elecciones, ¿sí? Y bueno, justamente la clave es esta, poder pensar en qué elijo yo desde lo que siento, no en la edad que tengo. Y de lo que marca el contexto, ¿no? Tal cual. O de quizás lo que está culturalmente aceptado o pretendido, como decíamos al inicio de la charla. Si bien en esta crisis particular, digamos, de la maternidad, desde la cultura, falta todavía como un acompañamiento más real de lo que es el proceso, ¿sí? Hay como una exigencia de que las mujeres podamos con todos, y los hombres también, ¿sí? Porque en este nuevo paradigma donde digamos, están mucho más involucrados, pero tampoco tienen referentes donde apoyarse, digamos que las mujeres tenemos como un poco más de tolerancia, pero todavía no hay un acompañamiento real, y en parte puede ser por el desconocimiento de lo que es el proceso en sí. Uh-huh. Qué interesante. Antes hablabas de cuando un poco contábamos
a qué se refería lo perinatal. A veces como que lo terminamos relacionando con la mamá, pero acá la asistencia perinatal o el acompañamiento perinatal, por supuesto que también es para los padres y para quiénes más. Sí, puede ser para cualquiera de los padres o para la pareja en sí o para la familia, ¿sí? Porque es para a nivel familiar es también un hito, ¿sí? Entonces convoca un poco a la perinatalidad de cada uno de los de los familiares. Entonces eso mueve de todo. Por supuesto. Y por eso muchas veces en terapia también, en estos procesos, salen abortos no resueltos, que antes no había la misma libertad que hay ahora, ¿sí? O también duelos de bebés que no llegaron a nacer, ¿sí? Que son cosas que también a nivel social todavía nos cuesta acompañar. Hablamos un poquito de lo social, hablamos un poquito de lo cultural. ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Qué pasa con lo físico? Un poquito off the road. Hablábamos esto, ¿no? De qué pasa cuando el cuerpo necesita de mí. ¿Qué pasa cuando el cuerpo se hace presente y empieza a aparecer toda esa sensación corporal que antes quizás no tenía conciencia? Sí, es verdad, tanto como hablábamos antes, que todo lo perinatal te lleva, y sobre todo el proceso del embarazo, te lleva como un tsunami hacia al cuerpo, que en el día a día, con el estrés de ir y venir, solemos estar un poquito desconectados. Justamente alguna dolencia o alguna enfermedad nos baja. Y acá, en este proceso, es al revés, pasa casi todo por el cuerpo. Y si no es en el momento del embarazo, si no es porque siento algo yo, es el bebé que empieza a manifestarlo. ¿Sí? Por eso la mamá, cuando está muy nerviosa, tiene contracciones, ¿sí? Y lo que se da es como también una invitación a mirar todo el cuerpo desde otro lugar, ¿no? Porque es la sabiduría como la máxima expresión. Por un lado es toda la actualización de las memorias corporales, ¿sí? Que a veces no se tiene ni registro mental. Por eso muchas de las consultas también que yo recibo tienen que ver con abusos sufridos en alguna otra etapa, pero que el embarazo las actualiza. ¿Sí? O sea, aparece ese dato o aparece esa sensación. Exactamente, que no puede tener a lo mejor una conexión nítida con un recuerdo, pero digamos la vivencia, la emocionalidad, los dolores incluso a veces son bien claros. Wow. ¿Sí? Esto tiene que ver con que justamente esta es otra característica del proceso que es súper positiva, que como aparece esto, también aparece como mucha potencialidad distinta que no había en las otras etapas para resolverlo. Por eso se llama que es una ventana de oportunidad, ¿sí? Para poder trabajar estas cuestiones. Es como que de alguna forma la naturaleza nos prepara, como tanto en lo físico, también en lo psíquico, para que estemos como mejores, más listas. ¡Wow! Más ¡Qué sanas. maravilla! Recursos que siempre estuvieron, pero ahora parece que están más a mano para que podamos abordar eso. Exactamente, sí. Hermoso. Me pregunto cuál es como la consulta o el desafío más recurrente que tenés en consultorio, Yami. Respecto a esta área particular, ¿no? Respecto a este momento particular de la vida. Y es mucho creo que el gran desafío es poder escucharse uno a uno, ¿no? Ante tanta presión social, lo que tiene justamente esto de la conexión con el cuerpo, del poder también aumentar la intuición, que tiene que ver con este cambio cerebral que activa más el lado derecho y demás, hace que haya como una voz interna más fuerte, pero que también choca más con la voz de la afuera a veces. ¿Sí? Y como conciliar, digamos, estas dos voces es la mayor dificultad. Y poder también, creo que es el gran desafío, poder elegir desde una, ¿sí? Y saber que uno solo es quien sabe qué necesita, ¿sí? Y después, bueno, cómo comunicar esta necesidad al resto, sin que esto traiga conflicto. Exacto, qué maestría, ¿no? Sí. Y también, pienso sí. Esto de poder vivir justamente el rol más justamente desde el disfrute, no nomás sobre el deber ser, tengo que es lo que suele venir mucho de afuera. Sí.
cuánto pesan esas palabras, ¿no? En algunos otros episodios hablamos sobre el poder de las palabras con Laura. ¿Dónde aparece el tengo que? Tal cual. ¿No? Ese peso, esa connotación. Y cuánto cambia cuando yo puedo decir elijo. Tal cual. Elijo esto, elijo, ¿no? Como, o sé que puedo con esto, ¿sí? Sí. Cuánto cambia la connotación de la palabra a nivel no solamente mental, sino también somático. Tal cual. Y que esa elección tiene que ver con lo que hablábamos antes del tiempo en el que está cada uno. ¿Sí? ¿Qué es lo mejor para mí en este momento? Y pensando en esto de la perinatalidad, ¿qué es lo mejor para mí y para mi hijo? ¿Sí? Sí. Que viéndolo así es algo de lo que sirve mucho para dar fuerza, que la perinatalidad tiene una etapa muy acotada en el sentido de que uno sabe que solemos pensar en un año, ¿sí? Pero que también es como el primer año de vida del bebé es el año más crítico para su arquitectura cerebral. O sea, todo lo que nosotros hagamos va a ser preventivo para su vida también. Para el resto. ¡Qué responsabilidad! Pero a su vez, qué responsabilidad tan maravillosa. Tal cual, es, ¿no? Que eso es el tema. Si uno puede correrse un poquito del lado del tengo que, del debo que, es como lo que aparece tiene hasta tintes mágicos. Ay, hermoso. Por supuesto, es un canvas en blanco, tal ¿no? cual. Y donde podemos pintar quizás lo que pueda ver en el resto de su vida esa persona, ese ser. Tal cual, por lo menos darle ahí unos pinceles distintos. Sí, exactamente, exactamente. Es muy valioso, Yami, muy valioso, y sé que hay muchísimo más por andar y por hablar y por explorar. Esto es un tema que es maravilloso y cada cosita tiene a su vez un montón de aristas en las que podemos explorar, pero bueno, para poder ser también respetuosos con el tiempo, me encantaría que desde tu experiencia, no solamente desde tu experiencia profesional, sino también desde tu experiencia personal, puedas regalarnos una reflexión. Bien. De tu elección de vida, de lo que quieras. Bien. Wow. No, creo que si tengo que pensar un poquito, ¿vale? En lo que estuvimos hablando, creo que esta, como todas las crisis, lo que más nos viene a enseñar es esto de cómo uno necesita de los otros para seguir, para construir, ¿sí? Y que cuidándonos unos a otros es como podemos crecer. Y ni hablar que este cuidado tiene que empezar por uno, pero que es por acá el camino. Exacto, en comunidad, en compañía. Sí. Hermoso. Sí, solos no podemos. Y juntos podemos un montón. Mucho más, sí, totalmente. La construcción colectiva. Yami, muy agradecida por esta charla, por este espacio. Te encontramos en Instagram, después lo vamos a dejar en la descripción del podcast y del video. Entiendo que esto también va a YouTube. Bueno, después vemos. Se encarga Pablito de toda la parte técnica. Gracias, Pablo, por acompañarnos. Siempre es un placer, un gran profesional. Y esto sigue porque este es el primero de un ciclo de episodios donde vamos a hablar de las etapas, de los momentos, de los ciclos de la vida, como nos regalaba Mariela Riboldi en alguna conversación. Así que, bueno, quizás nos volvemos a encontrar, no lo sabemos, ya veremos. Gracias por estar del otro lado y gracias por permitirnos enriquecer e inspirar la vida con palabras y experiencias.